Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Habla Katherine de la ARL Sura. Vamos a hablar un poco del riesgo mecánico, cómo se puede gestionar de manera adecuada dentro de la obra o en cualquier otra actividad. Entonces, vamos a identificar la importancia de realizar el mantenimiento preventivo en las herramientas. Vamos a identificar qué posibles accidentes o qué consecuencias puede traer el uso de herramientas y pues la importancia del uso de los elementos de protección personal. Todo en pro de pues un ambiente de trabajo seguro. Entonces, ¿qué es el riesgo mecánico? Me gustaría que ustedes dieran como un concepto sobre el riesgo mecánico para que así sepan identificar un poco cada riesgo de los que ustedes se pueden exponer dentro de obra. Bueno, el riesgo mecánico se refiere a la posibilidad de sufrir daños a causa de máquinas, herramientas, equipos en el entorno laboral. Entonces, en este caso, ya sea que usted utilice alguna máquina, alguna herramienta o algún equipo eléctrico que le pueda generar algún accidente de trabajo. Por eso es muy importante identificar las medidas preventivas efectivas para garantizar la seguridad de todos ustedes al momento de que estén realizando sus actividades laborales. Entonces, el riesgo mecánico es como toda esa posibilidad que puede sufrir el trabajador al momento eh, pues utilizar una herramienta o una. Entonces, ¿qué daños puede ocasionar? Entonces, el riesgo mecánico abarca situaciones que puede poner en peligro la integridad física del trabajador, o sea, que le puede generar un golpe, una puntación, una herida, de pronto el incrustamiento de algún objeto, le puede generar proyecciones, quemaduras, como por ejemplo se puede ver en esta imagen. Los trabajadores no están utilizando unas medidas o unas barreras que controlen el riesgo que les genera la herramienta. Entonces aquí es donde podemos ver quemaduras, incrustamiento de objetos cuando no se utilizan las gafas o no se utilizan pues de pronto la careta de esmerilar, ¿sí? O sea, entre mejor sea la protección, menos va a ser el riesgo que me genere esa herramienta de trabajo. Cuando yo inspecciono mi herramienta de trabajo, también disminuyo los niveles de riesgo que me está generando esa herramienta de trabajo. A veces también cuando hacemos mal uso de una herramienta de trabajo por un acto inseguro es donde nos accidentamos de manera pues por un acto inseguro. ¿Qué medidas preventivas puede usted aplicar dentro de su entorno laboral? Entonces es importante que usted para su seguridad haga uso de los elementos de protección personal. Si la actividad le genera ruido, haga uso de su protección auditiva. Si le genera chispa o proyección de objetos, utilice la careta. A veces es importante también doble protección, que las gafas, que el tapabocas o los guantes también y el overol para evitar de que esa proyección de objetos le genere pues algún accidente de trabajo. Si se puede observar aquí en la imagen, el disco ya está un poco desgastado, entonces también es importante cambiar los componentes de la herramienta para evitar de que se pueda generar un accidente de trabajo. El disco se puede romper y puede proyectarse, generar un accidente de trabajo. También es muy importante, yo creo que lo han escuchado, el autocuidado. Cuando uno se autocuida, cuando uno propende por su propia seguridad, los accidentes son menores. La tasa de accidentalidad puede bajar. Pero cuando a veces el trabajador es inconsciente, quiere llevar la contraria y no quiere aplicar las medidas preventivas, ahí es donde ocurren los accidentes de trabajo. Las medidas correctivas ya es que se aplican cuando ha ocurrido el accidente de trabajo o el incidente. Entonces esas correctivas son para evitar que de pronto más adelante se pueda accidentar otro trabajador. Es importante inspeccionar las herramientas porque así se pueden identificar todas esas
falencias o todas esas fallas que pueda tener la herramienta antes de su uso. Por ejemplo, que si su cable está dañado, que si de pronto tiene algún empate y el cableado está expuesto, yo no puedo trabajarla, y más si de pronto es en una zona húmeda y si el trabajador debe manipular la herramienta. En algún momento llegase a tocar el cable de manera errada, se electrocutaría. Entonces por eso es muy importante la inspección de las herramientas, dejar el registro, porque lo que no está escrito no existe. Entonces dejar el registro, reportar esas condiciones inseguras si se llegasen a identificar, y también sus elementos de protección personal deben estar en buen estado para que pues cumplan con la función para lo cual fueron fabricados, que es proteger al trabajador dependiendo al riesgo de exposición. ¿Listo? Eh, Importancia de las herramientas en el trabajo. Hoy en día ya se cuentan pues con múltiples herramientas en el ambiente de trabajo, en el área de trabajo, ya sean eléctricas o manuales, pero cualquiera de estas herramientas por falta de inspección, por uso excesivo, puede generar algún accidente de trabajo. El objetivo principal de estas capacitaciones es que usted logre identificar qué riesgos le genera cada herramienta y que usted desde su autocuidado los pueda controlar, ya sea de pronto que se le dañó el cabo o el mango del martillo, de la maceta, entonces es importante cambiárselo para que cuando usted esté trabajando de pronto no vaya a salir volando la cabeza de la maceta y se accidente usted o accidente otro trabajador, que se genere pronto usted un golpe, un hematoma, una fractura, ¿sí? También inclusive con un metro se puede accidentar el trabajador. Desde el incrustamiento de objetos se puede cortar, se puede generar un látigo en la cara. Entonces a veces uno dice, esta herramienta que me va a accidentar, pero no, si uno llega a hacerle como un análisis de riesgos a esa pequeña herramienta, uno evalúa los posibles efectos que puede generar en el trabajador. Entonces esa es la idea, que desde su autocuidado usted identifique los riesgos que le puede generar cualquier herramienta. He tenido conocimiento de casos de accidente de trabajo que hasta con un alicate se han cortado. Entonces por eso es importante inspeccionar y hacerle un mantenimiento preventivo a las herramientas de trabajo. Si usted no sabe manipular las herramientas eléctricas, entonces pida capacitación, y si no se siente seguro, pues mejor no haga uso de esto, porque normalmente no, que mi compañero me dice que yo no sé utilizar la herramienta, y entonces se nos vuelve en un reto en el trabajo que yo sí sé utilizar la herramienta, y es donde ocurren los accidentes de trabajo. Siempre es muy importante que usted esté capacitado en el uso de las herramientas. Si no las saben utilizar, pues pregunte, no pasa nada. Eso siempre es mejor preguntar que después estar lamentándose por no haber utilizado bien la herramienta. Hay personas que, por ejemplo, utilizan de pronto que los alicates para golpear puntillas, entonces ahí es donde pueden ocurrir los accidentes de trabajo, porque no están cumpliendo con la función para lo que fue fabricada la herramienta. Lo mismo puede ser con una pulidora, con una sierra, con un taladro. Bueno, las herramientas manuales y eléctricas, como ya les decía, son fundamentales para realizar las tareas y pues que a ustedes obviamente les rinda mucho más. Su uso adecuado y mantenimiento siempre van a prevenir de pronto un accidente de trabajo. Listo, ya sea usted mismo o sea que le cause a terceros. Herramientas manuales, entonces conocemos las herramientas manuales como el martillo, las llaves de ajustar, los niveles, que el bisturí, que el flexómetro. Bueno, entonces todas aquellas que no necesiten pues como que un conducto de energía para que usted accione esta herramienta, solamente se necesita de la fuerza humana. Las herramientas manuales, como son de uso mayor dentro de las obras o en cualquier área de trabajo, entonces siempre es importante que usted inspeccione y registre, así sea que no, que el martillo, no, es mejor que usted inspeccione y registre, y si el martillo está bien, listo.
haga uso de sus elementos de protección personal si va a utilizar una herramienta. Entonces, por ejemplo, una persona hace unos años estaba clavando una puntilla con el martillo, entonces al momento de estar clavando la puntilla sale volando el martillo, se le resbala y este se le incrusta en un ojo, él teniendo unas gafas, teniendo las gafas puestas. Lo que hizo fue las gafas salir volando y el martillo se le incrustó en el ojo, lastimosamente pues perdió el ojo. Entonces es importante hacer uso adecuado de una protección personal. Entonces, por ejemplo, considero yo que debió haber utilizado de pronto una careta esmerila porque pudo haber tenido una mejor ubicación en su cabeza, pudo haber tenido una mayor protección en su cara, no solamente en los ojos, porque pues así como se le incrustó en el ojo, también pudo haberle generado la fractura de alguna parte de su cara o en otra parte del cuerpo. Entonces por eso es muy importante hacer buen uso de las herramientas. Y si el guante, por ejemplo, me está incomodando hacer uso de esta herramienta, entonces solicito el cambio del guante que se me adapte a mi mano y que se me adapte al uso de la herramienta, ¿sí? Preferiblemente que siempre haga usted uso de sus guantes, de sus elementos de protección personal. Se recomienda pues no prestar la herramienta porque normalmente lo que pasa es que la dañan, no se la dejan en buen estado y se la entregan así que aparentemente está buena y usted la va a utilizar y ahí es donde puede ocurrir el accidente de trabajo. Entonces a veces cuando no son mis propias cosas yo no voy a cuidar lo que me han prestado otra persona, que es lo que normalmente se ve en obra. O también puede que se le pierda su herramienta. Bueno, dar buen almacenamiento también es importante para que no se desgaste pues o no se vaya a partir o no se vaya a dañar estas herramientas con el peso de otras y reportar el desgaste oportuno a la persona encargada de este almacenamiento. Ya si es su herramienta personal, pues también téngale su cajita donde usted le pueda almacenar su herramienta en su lugar adecuado. Herramientas eléctricas. Bueno, estas son un caso más especial, más, eh, más riesgoso de pronto al momento de hacer uso de estas herramientas, porque desde el momento que usted la va a conectar ya se está usted exponiendo el riesgo, que es el riesgo eléctrico, así sea de baja tensión. Entonces, esto ya se está exponiendo desde que la está manipulando. Entonces, siempre por eso es importante estar capacitado y seguro antes de accionarla. Si usted no está seguro, por ejemplo, si usted llega a accionar una pulidora en la cual usted no está seguro, se le puede caer, se le puede resbalar, se accidenta usted o accidenta a otro trabajador. Debe estar seguro de sostener esa herramienta para que no se le vaya a soltar, ya sea que el rotomartillo, que ya sea que el taladro o la pulidora, porque todas estas herramientas como están impactando, pueden salir hacia usted o hacia otra persona y genera el accidente de trabajo. Entonces, por eso es muy importante estar capacitado para utilizar la herramienta eléctrica. Inspeccione y registre, entonces inspeccione que esté en buen estado, que el disco esté en buen estado, que esté ajustado, lo que ajusta el disco que también esté en buen estado, que el botón de inicio, que cuente con su guarda de seguridad. Cuando no cuenta con su guarda de seguridad, usted tiene más riesgo de que en caso de partirse el disco, lo impacte a usted. Y también que el tamaño del disco no sea más grande al de la pulidora, porque es otro riesgo, va a estar más inestable el disco y corre el riesgo de que se le parta con mayor facilidad. El taladro también es importante que se inspeccione las brocas, que no vayan a estar de pronto con una grieta o un poco desgastada o sobre esforzada, entonces para que no se le vaya a proyectar a usted de pronto como esa broca en caso del accidente, en caso de estarla trabajando en mal estado. Entonces por eso siempre es importante verificar e inspeccionar cada parte de la herramienta de trabajo. Haga uso siempre de sus elementos de protección personal. Aquí el señor se está exponiendo a
a las quemaduras que le puede generar esta chispa. Y también aquí esta pulidora no tiene pues la guarda de seguridad. Siempre hay que utilizarla, la guarda de seguridad, como le digo, para minimizar el riesgo de proyección de ese disco. Entonces, también si el disco no corresponde a la pulidora, si no corresponde a la tronzadora o a la sierra, no lo utilice. Hay que utilizar las cosas como fueron fabricadas, como diga en el manual de uso, para evitar pues los accidentes de trabajo, que a veces pues ocurren los accidentes porque utilizamos las cosas como no son, para lo que no fueron fabricadas, y ahí es donde ocurren muchísimos accidentes de trabajo con estas herramientas eléctricas. También es importante que inspeccione que su cable esté en buen estado, que no tenga cables expuestos, por lo que le digo, por lo que le dije anteriormente, se puede electrocutar. Haga uso de los elementos de protección personal necesarios, dependiendo de la herramienta. Si le genera ruido, si le genera de pronto proyección de chispa, le genera polvo, entonces es importante que usted haga uso siempre de sus elementos de protección personal. Reportar al área de seguridad de salud de trabajo las condiciones inseguras o los actos inseguros también, porque puede que usted no esté utilizando mal la herramienta, pero sí puede que haya otra persona utilizando mal la herramienta y lo puede accidentar a usted o a otros trabajadores. Entonces, todo en pro de la prevención de los accidentes de trabajo. Si tiene desgaste las escobillas, también es mejor que las cambien para evitar de que de pronto se queme la herramienta, se sobreesfuerce y también que de pronto se accidente usted. El cable de conexión pues no debe tener empates, es lo que se recomienda, y las guardas de seguridad y disco deben estar en buen estado. Prevención de los accidentes, entonces aquí pues tenemos unos ejemplos y unas como unos tips para que usted tenga en cuenta. Entonces, aplicar las medidas preventivas y propender por el autocuidado evita significativamente los accidentes de trabajo o las posibles enfermedades laborales. ¿Cómo se puede generar una enfermedad laboral desde el riesgo mecánico? Haciendo uso de una herramienta eh, que no ha sido, que no se le ha hecho mantenimiento, que está generando vibraciones en exceso, por ejemplo, y usted no se toma sus pausas activas, entonces ahí es donde le genera futuro enfermedades laborales. Por eso es importante analizar desde la ATS todos los riesgos que le puede generar el simple uso de utilizar una herramienta. Entonces ahí vamos donde a evaluar de que es importante el mantenimiento, que es importante la inspección, que es importante el reporte, que es importante cambiar la herramienta si es necesario, ¿sí? Entonces todo esto de la seguridad y salud en el trabajo abarca muchísimas cosas, todo con el objetivo obviamente de cuidar a los trabajadores, de que no se accidenten o a futuro no tengan enfermedades laborales cuando usted de pronto que ya esté, que se pensione o que usted ya de pronto ya decidió ya no trabajar más, independizarse, entonces que usted se vaya sin secuelas de un accidente de trabajo, sin secuelas de una enfermedad laboral, que usted se vaya bien a de pronto a pensionarse. Listo. Entonces, también reportar las condiciones inseguras o los actos inseguros aporta a la prevención en el entorno laboral. El autocuidado también, ese es el papá de la prevención prácticamente, el autocuidado para que usted evite los accidentes de trabajo, porque yo siempre les he dicho, si usted no se cuida, si yo no me apersono de mis riesgos y de mi autocuidado, nadie más lo va a hacer. Desde el área de seguridad y salud en el trabajo me pueden generar varias recomendaciones, varias medidas preventivas, pero si yo no las aplico, entonces ¿quién se va a ver afectado? La persona a la que se expone al riesgo. ¿A quién se golpeó? El que utilizó la herramienta. ¿Quién se cortó? El que utilizó la herramienta. ¿Sí? ¿Quién de pronto se accidentó por ser un tercero? Esa persona porque no reportó esa condición insegura. Entonces por eso es importante buscar el autocuidado
y reportar siempre, siempre al área de seguridad y salud en el trabajo, o decirle usted mismo también al compañero, todo en pro de la prevención. Hacer uso de los elementos de protección personal también reduce la exposición al riesgo. Obviamente hay que hacer un buen uso de los elementos de protección personal, porque está el tema de que se hace mal uso de los elementos de protección personal, los utilizan como no debe ser, y ahí es donde pues no cumple con la función el elemento de protección. Y también, cuando señalizo el área de trabajo, controlo el riesgo que yo estoy generando y controlo el que no accedan otras personas al área donde yo vaya a estar trabajando con esa herramienta de alto riesgo, y me distraiga en el momento y me pueda accidentar yo o pueda accidentar a la otra persona. Estos son unos ejemplos de que aparentemente el disco estaba roto, o de pronto se utilizó de alguna otra manera, y pues el elemento de protección personal cumplió con su función: proteger los ojos del trabajador. Menos mal fue hacia los ojos. Entonces es importante tener una buena protección personal de acuerdo a la herramienta que se vaya a utilizar. Aquí, por ejemplo, tenemos hizo uso de su guarda de seguridad, y pues el disco proyectó, se proyectó hacia el trabajador y él tenía su elemento de protección personal. Entonces falló una medida de seguridad, pero no falló la segunda otra medida de seguridad. Entonces, por eso, siempre que esté al alcance, aplicar todas las medidas de seguridad y no terminar de pronto en un hospital, de pronto accidentado y a futuro con secuelas. Importancia de la seguridad laboral. Entonces, la seguridad laboral es un aspecto fundamental en cualquier lugar de trabajo para prevenir los accidentes y proteger la salud de los empleados. Listo, entonces la seguridad de salud es responsabilidad de todos, desde la persona que estudió seguridad de salud en trabajo hasta los colaboradores que se exponen directamente al riesgo. El mantenimiento preventivo, bueno, entonces el mantenimiento preventivo, ¿cuál es el objetivo de este? Es evitar fallos en las herramientas o en las máquinas, para garantizar una seguridad de los trabajadores. Entonces, como que ese antes de que me ocurra un accidente o un accidente de trabajo con este equipo. Entonces sí es importante que hacerle que su lubricación, que de pronto el cambio de escobillas, que porque ya las veo que están desgastadas. Entonces pues ustedes saben más que cualquier otra persona. Mantenimiento correctivo, pues ya se aplica cuando ya ocurrió alguna situación con la herramienta, ya ha presentado alguna falla, ya se ha presentado de pronto algún accidente, su cableado está expuesto, o en conclusión ya ha generado incidentes o accidentes de trabajo. Entonces es importante no llegar al correctivo, sino a estar haciendo el preventivo para evitar hacer el correctivo. O inclusive, si ya la herramienta definitivamente está fallando constantemente, por seguridad es mejor cambiarla, reemplazarla por otra herramienta. ¿Qué estrategias de mantenimiento preventivo se recomiendan? Entonces, las inspecciones de la herramienta y dejar el registro de como ya les mencionaba. Lubricar las herramientas que son de lubricación, realizarle limpieza, no dejarle acumular pues que de pronto que el concreto, que el exceso de polvo, porque ahí es donde ya no cumple la función como es de la herramienta. La calibración de los equipos también es muy importante dependiendo del equipo, y para mantener un mantenimiento más efectivo y seguro para el momento que usted vaya a utilizar la herramienta esté en óptimas condiciones. El ATS, bueno, entonces en el análisis de trabajo seguro es donde se analiza cada tarea que se va a ejecutar. Entonces, por ejemplo, que deben cortar un tubo para instalarlo. Entonces está desde el primer paso que vamos a analizar qué yo debo hacer desde el momento que yo tengo que alistar mi herramienta hasta la instalación del tubo. Entonces ahí es donde yo tengo que eh, analizar los riesgos de esa actividad. Entonces este es el análisis de trabajo seguro, el ATS o el AST o el ARO, también es lo mismo, todos cumplen con el mismo objetivo,
que es una herramienta preventiva donde se identifican y se controlan los riesgos que se alcancen a identificar desde el área de seguridad y salud en el trabajo y desde el acompañamiento de ustedes. Entonces, la idea pues del análisis de trabajo seguro es mejorar la seguridad y la eficacia de todas las medidas preventivas aplicables a la tarea que se haya analizado. La identificación y control de riesgos. Entonces, por medio del análisis de trabajo seguro, se pueden identificar los riesgos de acuerdo a cada actividad. Entonces, tengo aquí un ejemplo. Actividad difundida. Paso a paso de la actividad. Entonces, ¿cómo debería estar un análisis de trabajo seguro, el ATS? Escribo mi paso a paso de la actividad. Relaciono los peligros y los riesgos. Es muy diferente peligro a riesgo. Sí, peligro es como esa situación que me puede generar un daño, y el riesgo ya es cuando yo ya interactúo con ese peligro y lo que me puede generar de acuerdo a mi exposición, de acuerdo a mis actos, ¿sí? Entonces ese es el riesgo, yo cuando yo ya interactúo con esos peligros y le planteo las medidas preventivas. Entonces, por ejemplo, acá, inspeccionar y alistar la bomba de concreto y los elementos de protección personal. Entonces, no solamente es inspeccione y aliste la bomba de concreto, no. También hay que inspeccionar los elementos de protección personal que estén en buen estado. Listo, entonces no más esta actividad que me puede generar peligro biológico con mi riesgo bacterias, que me puede generar que yo voy a tener contacto con bacterias por superficies que estén sucias, que estén contaminadas. Psicosocial, me puede generar estrés el hecho de que me estén acosando desde mi jefe inmediato, que se mueva, que hágale rápido, que es que no le está rindiendo. Entonces ya tengo un, una situación de riesgo por estrés laboral, por cómo me estén indicando o solicitando la tarea. Biomecánico, manipulación manual de cargas, porque yo tengo que de pronto cargar la tubería de la bomba de concreto o cargar cualquier carga que le hayan puesto a la bomba de concreto, o la tengo que movilizar. También tengo un alto riesgo biomecánico. En el químico, gases y vapores que pueden emitir la máquina, la bomba de concreto. Entonces también tengo que hacer uso de los elementos de protección personal necesarios para esto. Entonces, que identifique en este único paso que tuve peligro biológico, psicosocial, biomecánico y químico, de un solo paso. ¿Y qué medidas preventivas tengo que aplicarle? Bueno, antes de iniciar la labor, cualquier labor siempre es importante, haga pausas activas antes, durante y después de su labor. La charla preoperacional de la actividad, qué riesgos se van a exponer. La charla preoperacional puede estar en base de este análisis de trabajo seguro. El diligenciamiento de los preoperacionales de las herramientas y los permisos necesarios de la actividad. Entonces, estas son otras medidas preventivas para este pasito. Seguimos con el siguiente paso, que ya es inspeccionar y trasladar y armar la tubería donde pasará el concreto. Recuerden que esto es un ejemplo. ¿Qué riesgos, qué peligros identifico? Entonces está el biológico, el psicosocial, el biomecánico también por manipulación de cargas, y a este ya le encimo condiciones de seguridad porque ya me tengo que trasladar hacia la zona donde va a ir la manguera de concreto y donde va todo el camino de la tubería de concreto. Entonces ya le anexé a los anteriores riesgos, ya le anexo el del locativo. Entonces, que es importante también, inspeccione el área de trabajo antes de iniciar la labor y señalizar si es necesario, ¿sí? Si es necesario por dónde va a pasar la tubería, de pronto que no pase alguna persona y se tropiece, o que identifiquen dónde va esa tubería. Reportar la nueva condición o riesgo generados a otros contratistas y coordinar las actividades. En obras siempre vemos que las actividades simultáneas son las que más ocasionan accidente de trabajo. Entonces siempre es muy importante de que usted, de acuerdo al paso a paso de la actividad, identifique los riesgos y se le implemente las medidas preventivas.
Estos ATS pues es importante que los hagan junto con los trabajadores siempre porque como ya sabemos el tema de la identificación de riesgos, entonces ya logramos establecerlos en, en cada paso de cualquier actividad. Si de pronto usted no tiene los conocimientos técnicos, usted le va a expresar al encargado de seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Que me puedo caer. Ah, bueno, listo. Entonces, ya desde el área de seguridad de salud en el trabajo ya lo van a relacionar con riesgo locativo, ¿sí? Si es caída de diferente nivel, entonces ya lo van a relacionar con trabajo en alturas, dependiendo de la altura, obviamente. Si de pronto cae a diferente nivel desde una escalera, entonces también sigue siendo locativo. ¿Listo? Entonces, pues espero haber aportado un poco más dentro de sus conocimientos de la seguridad de salud en el trabajo y en esta ocasión frente al riesgo mecánico. Haga siempre una buena gestión de los riesgos en su área de trabajo y evitará la generación de accidentes laborales o el desarrollo de enfermedades laborales. Buen día.